hemos llamado The Future of Energy Storage in the Energy Transition. Con la aprobación el pasado 9 de febrero de la Estrategia de Almacenamiento Energético del Gobierno de España, pues tenemos la suerte de disponer de un marco de referencia claro, con objetivos ambiciosos y medidas específicas para alcanzarlos. Ya desde el año anterior, desde bueno, la publicación del anterior borrador de la estrategia, pues había abierto un periodo de reflexión de todos los agentes activos en el almacenamiento energético en España. En concreto, Deloitte, y más específicamente Monitor Deloitte, que es el área de consultoría de estrategia de Deloitte, ha preparado un documento al que, bueno, desde Bateriplat hemos tenido acceso y que nos pareció muy interesante y relevante, pues, compartir en el entorno de la comunidad de Bateriplat y de AEPIVAL, la asociación que en su momento dio origen a Bateriplat, ¿no? Y nos parece también muy, oportuno porque a principios de este mes de febrero, días antes incluso de que saliera la estrategia, nosotros publicamos nuestro documento de visión de Bateriplat. Es un documento vivo y que va a experimentar actualizaciones, y yo creo que tras conocer la visión de Deloitte hoy, pues, se abre una oportunidad de reflexión, que puede dar lugar a mejoras en la siguiente versión de nuestro documento de visión. Bueno, pues ya sin más voy a presentar a los ponentes de Deloitte, Luis del Barrio, que es Senior Manager en el área de energía y recursos naturales de Monitor Deloitte España. Cuenta con 16 años de experiencia en el sector energético, centrado en la gestión de la energía, suministro de gas natural de GNL y en transición hacia la gestión energética renovable, el hidrógeno y el almacenamiento de energía. Y también contamos con Ignacio Pobo, que también es Senior Manager en el área de energía y recursos naturales de Monitor Deloitte España y que tiene 10 años de experiencia con foco en la gestión de riesgos, estrategias de bidding, coberturas, diseño de mercados mayoristas y almacenamiento de energía. Y ya sin más, Luis y Ignacio, pues os doy la palabra para que satisfagáis la expectativa del interés que habéis despertado en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Manuel y muchas gracias a Bateriplat y a Pival por darnos esta oportunidad de compartir nuestra visión sobre algo que nos parece tan relevante y sobre lo que hay que crear ese sentimiento de sector, no solamente de pilar, sino que también creemos que es un sector creciente y que va a ser muy relevante, ¿no?, en esta transición ecológica y energética. Entonces, en este sentido, dejarme que proyecte. Entiendo que ya estáis viendo la presentación. No todavía, Luis. No aún. A ver. ¿Ahora? No todavía. A veces los sistemas no quieren ir tan rápido como nos gustaría, ¿no? Ahora sí, ahora empezamos ya. La ves, le he proyectado yo. Vamos, como vamos a ir hablando Luis y yo, la vamos a ir gestionando. Bueno, también simplemente por dar las gracias y antes de empezar a hablar, gracias también por invitarnos. La verdad es que estamos muy contentos y, como ha dicho Luis, esperamos cumplir las expectativas que se han puesto en nosotros. Bueno, pues empezamos, Luis, ¿no? Vale, hemos separado este punto en tres, o sea, lo que vamos a hablar esta mañana en este tiempo lo hemos separado en tres puntos: el por qué ahora mismo es importante el almacenamiento, no nos vamos a centrar en que ya ha salido una hoja de ruta y que además se está hablando, sino ya desde un punto de vista de necesidades del sistema y de por qué es relevante, por qué es necesario para que el sistema tenga las capacidades suficientes en el futuro, ¿vale? Luego el segundo punto, que es un roadmap que hemos establecido sobre el futuro del almacenamiento, que será la gran parte de lo que dedicaremos a la conversación de hoy y que esta la comentará Luis del Barrio. Y luego, por último, volveré yo a contar pues análisis sobre los que se podrían llegar a hablar un poco y análisis posteriores que deberíamos pensar, ¿no? Muy en línea quizá con lo que ha dicho antes en la presentación Luis.
Esto al final, estos análisis son unos de muchos que hemos puesto. Seguramente que en la conversación, y a mí me gustaría que si tenéis dudas, preguntas, etcétera, fuera casi un debate casi abierto. Seguramente que vosotros tengáis preguntas al final, pues por supuesto hacerlas. Si tenéis entre medias, pues aquí tenéis la forma de levantar la mano o incluso pues nos paráis y nos podéis preguntar. Nos podéis preguntar lo que consideréis oportuno, ¿vale? Entonces, por enmarcar el por qué es el almacenamiento relevante en este momento, ¿no? Hay dos separaciones, ¿no? La parte de Utility Scale y luego Behind the Meter, ¿vale? En Utility Scale, como sabéis, es la parte de generación centralizada y luego la parte de distribución y transporte de electricidad. Y aquí siempre hay que separar, yo creo, lo que son las aplicaciones o usos y luego las tecnologías, ¿no? Y luego esto en el futuro habrá que definir, o lo vamos a ir viendo poco a poco en el documento, ¿no? Pero en el futuro habrá que entender y adecuar cada tecnología a las aplicaciones y a los usos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en generación centralizada, ¿qué aplicaciones o usos vemos? Pues básicamente un tema de ajustar la curva de demanda, básicamente tomar ventaja de ese pico valle, ¿no? de los precios, también con la penetración de vehículos eléctricos, bomba de calor a futuro, pues gestión de demanda, etcétera. Pues el almacenamiento tiene una aplicación relevante en este aspecto. Claramente luego hay otro que es la integración de lo renovable, de la generación renovable, básicamente por su, entre comillas, problema de intermitencia, que al final tienes cuando el recurso lo tienes, el recurso tiene una volatilidad que hay que... El uso puede estar asociado a gestionar, limitar esa volatilidad del recurso. No sé si soy yo o a Ignacio se le oye mal. Se le oye mal. Se le oye mal, ¿verdad? Sí, Ignacio, no se le oye. De hecho, Ignacio, no se te oye ahora mismo. ¿Tienes silenciado el micro? Sí, tienes. ¿Nos oís ahora? Sí, ahora sí, Ignacio. Vale, ¿y dónde me habéis dejado? Los últimos 10-15 segundos. Ah, vale, bueno, no ha sido tanto, no tendría ha problema. sido mucho. Yo he reaccionado rápido. Venga, perfecto, gracias. Bueno, entiendo que me he quedado al final de integración de renovables y va a pasar ya a la parte de tecnologías convencionales, en el que al final se pueden utilizar se pueden mejorar o hacer más eficiente las horas de utilización, y también hay un punto que quizás es una derivada adicional que podría ser incluso mejorar lo que es la aportación y restricciones técnicas incluso de las plantas térmicas, ¿no? Porque te puede ayudar en lo que son las rampas, en las rampas de aceleración para dar esas restricciones técnicas, y no tendrías por qué estar acoplado al sistema. Entonces hay un punto también relevante. Que está también relacionado en las plantas térmicas con reducir las inversiones que pueden hacer en las plantas pico, ¿no? Porque tienes un sistema de backup de almacenamiento que te puede gestionar esa potencia adicional en un momento determinado. Y obviamente mejorar la estabilidad de las plantas. Para esto, ¿qué tecnologías pueden ser relevantes? Pero pues pueden ser desde el hidrógeno como almacenamiento, las baterías, también puede ser obviamente el bombeo que tenemos ya instalado y las nuevas instalaciones de bombeo, pero también puede ser almacenamiento térmico o aire comprimido, ¿no? Para un punto de la distribuidora así del transporte, los usos o aplicaciones son un poco distintos, ¿no? Que están más servicios sobre servicios de balance, ¿vale? Pues el típico de encender ante un black start, que eso, hombre, pues tiene una probabilidad un poco más baja, pero eso puede llegar a pasar, y de hecho
eso, por ejemplo, en Texas hubo un apagón hace poco, pero es verdad que nuestro sistema eléctrico pues ahora mismo tiene una dimensión totalmente distinta, por lo tanto quizá es la probabilidad es un poco más baja, pero en función de cómo evoluciona, quizá es baja ahora, pero en el futuro cómo evolucione la potencia instalada, la potencia de fiabilidad firme y luego el recurso renovable y también el crecimiento de la demanda punta, pues bueno, eso es un análisis que es interesante realizar. Pero también estamos hablando de lo que es la reserva operacional, ¿no? El balance, el ajuste del balance de todos los mercados, por ejemplo, que el transportista es el gestor, es el operador del sistema. ¿Vale? Y hay dos puntos adicionales muy relacionados que son pues lo que sería el uso eficiente de las inversiones, porque al final el almacenamiento puede ser un vector para diferir en el tiempo ciertas inversiones, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? Reducir inversiones porque el almacenamiento te provee esa nueva capacidad para la congestión de nodos, por ejemplo, y exactamente lo mismo pasa para las interconexiones, para la gestión de las interconexiones, sobre todo cuando hay un exceso de producción renovable, ¿vale? En este caso, pues obviamente hay que pensar, y es un ejercicio relevante a la hora de hacer, oye, ¿qué almacenamiento o qué tecnología de almacenamiento es mejor para cada una de estos usos? Pues aquí las baterías también tienen algo que decir, por supuesto, pero supercapacitores también y pues volantes de inercia, aire comprimido, etcétera. O sea, que lo importante creo que es enganchar esa matriz entre usos, tecnologías y aplicaciones, porque es lo que realmente creo que es una de las grandes discusiones que se pueden haber, porque hay muchas tecnologías y es donde te vas a enfocar, ¿no? Que cada uno tiene sus pros y sus contras. Y en la parte de behind the meter, que es la comercialización de electricidad, pues obviamente hay un tema de potenciales ahorros, ¿vale? Por un poco el arbitraje que decíamos, de picos y valles, también un tema de independencia o de isla a la hora del autoconsumo, y un punto relevante obviamente va a ser la penetración del vehículo eléctrico y cómo va a ser ese flujo de información y flujo de energía que va a haber entre la red y el vehículo y vehículo-red. Entonces, esto es para entender un poco cómo se puede utilizar el almacenamiento en la cadena de valor, ¿vale? Pero vamos a enfocarnos en cuáles, antes de 2030, las tres tendencias, el por qué el almacenamiento también es relevante, ¿no? Ya hemos visto por los usos que se pueden hacer a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Y ahora es qué tres tendencias nosotros vemos que pueden causar problemas y que el almacenamiento puede ser una palanca para poder pues mitigarlas o ser una palanca favorable para mejorar el mercado en el futuro. Primero es lo que ya lo hemos mencionado, es el aumento de la generación renovable, que lo que al final ahí puede haber un problema de almacenamiento tanto diario de peak of peak diario, especialmente que quizá con la fotovoltaica, pero también puede haber un problema de necesidad de almacenamiento estacional, que eso puede estar más relacionado quizá con la eólica. Y también el gestionar el tema de los vertidos, ¿vale? ¿Este problema cuándo puede llegar a ser relevante? Pues nosotros pensamos que puede ser más a 2025. No quiere decir que ahora no lo sea, sino que creemos que con la penetración de renovables que va a haber un momento, si seguimos, como dice el GRENIEC, 6 gigas al año, pues con 6 gigas al año en 2025 hay un momento en el que el mercado puede ya llegar a tener esos problemas de penetración excesiva de renovables, en el que se incrementarán los vertidos, se desplomaría, se podría llegar a desplomar el precio y por lo tanto puedes haber ese incremento de la variabilidad de la generación y por lo tanto y mayores vertidos. Y ahí es donde creemos que está un punto. Que además se le suma el segundo, que es la salida de generación síncrona. En el corto plazo está saliendo el carbón y en el largo plazo saldrá por el calendario que tiene la nuclear. Entonces, todos estos puede llegar a causar problemas de desbalances de frecuencia y, por lo tanto, que la calidad de la red no sea la necesaria y causar problemas adicionales, incluso también de firmeza, ¿vale? O sea, hay un tema que cuando hablamos de energía
siempre tenemos es la calidad de la red, que lo hablaremos después, un tema de firmeza y un tema de energía. La renovable claramente da la energía, pero necesitamos necesitamos el almacenamiento o potencia síncrona para que nos dé esa calidad de la red y esa firmeza. Pero este problema hablando desde un punto de vista ceteris paribus, de forma marginal, lo incrementaría en 2027. Y a partir del 2030 es cuando nosotros estamos viendo que haya una penetración mayor de la gestión de demanda, donde ya estará muy en nuestro día a día y por lo tanto puede haber problemas de desbalances con las microgrids y problemas también del control de tensión, ¿vale? Entonces, esta es un poco la razón de las tres líneas, además de las aplicaciones y usos que veíamos antes, de por qué el almacenamiento va a ser una palanca relevante en la seguridad del sistema en el futuro. Entonces, por centrar un poco las tecnologías y ya pasar al segundo punto, aquí creo que lo relevante es que las necesidades y usos y aplicaciones tienen una componente básicamente de potencia, de la necesidad de potencia de capacidad que vamos a necesitar, y hay una segunda variable que es el cómo voy a tener que dar yo esa energía, más en el corto o más en el medio o largo plazo en función de esa problemática que tenemos. Por lo tanto, aquí tenemos que un ejercicio relevante es qué tipo de almacenamiento utilizamos, para qué tipo de uso, en qué plazo y qué necesidad puntual necesitamos, ¿no? Y yo creo que este es el mensaje más clave de cómo machear esa matriz que os decía de usos, aplicaciones, tecnologías y también en el tiempo de descarga de los ciclos. Y por ya pasar la batuta a Luis, que es quien se va a ver este segundo punto, pues os paso la presentación, ¿vale? Como bien apuntaba al principio Luis Manuel en la introducción, pues bueno, ahora vamos a ver cómo todas estas tecnologías son necesarias para la resolución del problema. Es decir, nosotros lo que estamos viendo es un mundo en el que el almacenamiento va a tener un rol tanto para soluciones de muy corto plazo como para ese almacenamiento estacional, y por tanto casi la mayor parte de las tecnologías que hemos visto en la slide anterior pues van a tener que tener su hueco, su cabida, o al menos la solución no va a estar desencajada de todas estas tecnologías. Por tanto, y un poco en línea con lo que marca la hoja de ruta del almacenamiento, lo que decíamos es que ha creado un marco en el cual ya vemos un potencial crecimiento de esa capacidad instalada de baterías, ¿no? Y de almacenamiento. Y ya diferencia muy bien entre necesidades de corto plazo, necesidades de más largo plazo, y ese behind the meter, ¿no? Que también va un poco más asociada a esa generación distribuida, esas redes distribuidas. Como vemos ya en esa hoja de ruta se empieza a hacer ese guiño a esas tres fases, incluso cuando aunque veamos el problema a partir de una fecha, no estamos diciendo que no se solapen en el tiempo, sino que va a ser algo que va a ocurrir de manera continuada. En ese sentido, el marco que nos está dando la hoja de ruta, que es bastante completo, ¿no? En ese sentido, sobre todo en la parte regulatoria, la necesidad de desarrollar esas medidas regulatorias y ese marco jurídico que permita el desarrollo de la operación del sistema, incorporando el rol de las baterías y del almacenamiento, ese fomento de la integración sectorial. Y aquí lo que nos gusta decir es que el almacenamiento como sector pues tiene que integrarse, ¿no? No solamente pues estamos hablando de Power to Gas, sino que el almacenamiento podría considerarse ese nuevo sector, ¿no? La eliminación de barreras como las tarifas eléctricas también nos parece que es muy relevante para que se pueda hacer ese desarrollo. La definición de esos nuevos modelos de negocio que al final del día permitirán la aparición de esos promotores independientes y agregadores que hagan
ese otro trabajo que también lo podemos ver desde el punto del almacenamiento. ¿Por qué no? La gestión de la demanda, cómo esa gestión de la demanda, cómo esas bombas de calor no estacionarias o el uso de la eficiencia energética para almacenar el calor dentro de los edificios, pues también serán parte de ese almacenamiento, ¿no? La necesidad de la generación de las comunidades energéticas como vector de integración de ese almacenamiento, pues tendrá un rol relevante, y sobre todo la necesidad de seguir apostando por la innovación y el desarrollo, ¿no? Es una industria y es un sector que tiene un potencial enorme en el país, ya sea por el desarrollo de propias fábricas de baterías, como veíamos el otro día en Vigo, sino también por ese rol de economía circular, de reciclaje de baterías, desarrollo de nuevas tecnologías como las baterías de flujo, el aire comprimido, el aire licuado, etcétera, ¿no? O sea, vemos que ahí es necesaria el desarrollo de la formación y estamos de acuerdo con esa hoja de ruta que apuesta por la formación, apuesta por el desarrollo de tecnología propio, ¿no? Y para que todo esto ocurra, pues creemos que es importante que vayamos cogiendo esa conciencia de sector. En este sentido, nosotros vemos que es importante entender el almacenamiento por sus potenciales usos en los distintos escalones de la cadena de valor, ¿vale? En ese sentido, los usuarios finales tienen el potencial, ¿no?, de aportar flexibilidad al sistema, haciendo las curvas más planas, usando ese almacenamiento. Reducción, sobre todo, va a ser muy clave en que la frecuencia, la tensión y el voltaje y la gestión de reactiva para esos usuarios pues también sea la necesaria y mantengamos la calidad de la red, ¿no?, que muchos días no lo valoramos hasta que no la tenemos. Es lo que pasa con la calidad de la frecuencia y el voltaje, que hasta que no lo pierdes no sabes lo que tenías, ¿no? Para los productores pues va a ser tremendamente relevante la capacidad de integración con las renovables. El almacenamiento y las renovables, como ya hemos visto en esta última subasta, pues empieza a ser algo que va a tener que seguir ocurriendo, como ocurre, por ejemplo, por llamarlo también desde ese punto de vista, integración, lo que ocurre en la central de Andorra, o lo que se planea hacer en la central de Andorra, ¿no?, de poner un generador síncrono, que creemos que también pone de manifiesto esa buena integración sectorial, ¿no?, que va a tener que realizarse, ¿no? Por otro lado, va a ayudar, el almacenamiento va a ser clave para eliminar esos vertidos o para gestionar esos vertidos, que de otro modo, como veremos, pues lo que harían sería aumentar el coste final para el consumidor y generar esos picos y esas rampas que también se van a derivar de esa estacionalidad y volatilidad de la generación renovable. En este sentido, para la operación de red, la integración de esa renovable, como vamos viendo, pues cada vez es más complicada, ¿no?, tener que integrar mucho más renovable, encontrar los puntos de acceso a esa red y que la red pues mantenga esa capacidad de gestión de regulación primaria, que ahora va de suyo con los generadores síncronos, con esos imanes que giran, pero que las renovables, como sabemos, siguen la frecuencia que le marca la red. No son capaces de gestionar esa variación de 2 hercios, ¿no?, de ese hercio, esos 2 hercios máximo, que sí que tienen las otras máquinas, ¿no? Por otro lado, como hemos visto ya en el informe de Red Eléctrica de septiembre, pues la capacidad de esa reserva rodante, esa firmeza del sector, y por otro lado, y no menor, será la gestión de la reserva secundaria, incluso cuando la demanda pueda entrar a participar en esa reserva de secundaria con las próximas reformas. Las baterías también tendrán un rol importante en esa gestión de banda secundaria y, por supuesto, en ese control de voltaje y gestión de la reactiva. Todo esto llevará a que el uso de almacenamiento pueda retrasar, como decía Nacho, esas inversiones en la red o optimizarlas, ¿no?, para no tener que hacer tantas inversiones en red. Soluciones de almacenamiento pueden evitar esto. Del mismo modo, el rol del DSO, que vemos que cada vez va a tener un peso creciente en esta integración del sector del almacenamiento y que pensamos que es
un actor relevante, ¿no? en el sector del almacenamiento, porque le va a permitir reducir costes, le va a permitir hacer esa gestión de la generación cada vez más distribuida, esas renovables integrándose en las redes de distribución y esos picos, por tanto, divertidos que se puedan generar, y la integración, como no, también pues de los electrolizadores, ¿no? Y el autoconsumo, pues serán relevantes el rol del distribuidor en este sentido. Como decíamos, vemos 3 retos, ¿vale? Que son la gestión de la propia energía, las fluctuaciones que va a tener el sistema eléctrico a nivel de curva horaria, que va a llevar a que el almacenamiento sea el gestor de esa intermitencia y de esos vertidos, aportando los beneficios de una mayor eficiencia, unos menores costes para el consumidor y permitiendo reducir esas pérdidas, sobre todo para el DSO, ¿no? En la gestión de la red. Va a tener un rol muy relevante, como ya apuntábamos, en la gestión de frecuencia y de tensión, ¿no? En la aparición de lo que pasa desde el mercado diario hasta que llegamos al P48, ¿no? Podemos casar toda la renovable en el mercado diario. Otra cuestión es que al final no sean necesarios las grandes centrales nucleares y las baterías para dar ese apoyo al sistema o las máquinas síncronas en algún momento, y por tanto veremos cuál es el impacto que hay en pasar de ese mercado diario a ese P48, ¿no? A ese programa final viable. Y por último, veremos también la necesidad de las baterías para la integración de la generación distribuida y por tanto de ese control de voltaje y esa gestión de flujos y de energía reactiva que solo las baterías, pensamos, van a ser capaces de integrar de manera eficiente. Entrando en el primer problema, lo que estamos viendo ya son el desarrollo de ese cambio de curva, perdón, lo que queríamos decir, ese cambio de curva con picos y valles cada vez pues bueno, un poco más señalados, ¿no? Y viendo cómo es necesario empezar a llevarse energía de esos valles nocturnos a esos picos de demanda diarios que al final, pues según vayan penetrando la electrificación, pues veremos cómo va evolucionando también un poco como lo que decíamos, viendo el almacenamiento como parte de esa gestión de la demanda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que va a tener el almacenamiento para gestionar esta volatilidad diaria? Y también ese almacenamiento en la gestión estacional, ¿no? Viendo que las baterías de litio pueden ser y los bombeos pues podrían ser soluciones más de diarias, mientras que para soluciones estacionales pues nos tenemos que ir a bombeos, aire comprimido, aire licuado, baterías de flujo, ¿no? Que complementen esas baterías de litio y bombeos que empezamos a tener ya ahora en despliegue, por lo cual vemos que el problema en este sentido ya a este nivel es tan amplio que vamos a necesitar contar con todas las soluciones para mover ese exceso de generación renovable de invierno derivada de la eólica a otras estaciones y para hacer ese movimiento, sobre todo dentro del día, que nos va a generar también la generación solar fotovoltaica. En este sentido, es muy relevante tener en cuenta que la eficiencia que va a aportar el almacenamiento debido a su reducción de costes, ¿no? Ya hemos visto cómo las caídas de costes pues han sido relevantes en los últimos años, sobre todo derivado del desarrollo del vehículo eléctrico, y pensamos que ahora viene la reducción de costes y, por tanto, la reducción de costes para el sistema eléctrico derivado del desarrollo del almacenamiento para esa integración sectorial, ¿no? Como vemos, lo que aquí decimos, hemos puesto el ejemplo de la batería, de las baterías, por ser el que está más entre nosotros, pero pensamos que evoluciones temporadas pues, parecidas tendrán la evolución de las baterías de flujo u otras soluciones, por ejemplo, como el aire comprimido, como apuntábamos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nos van a llevar a tener esta reducción de coste? Pues bueno, está claro que el aumento de la capacidad de escala ya se ha demostrado en las baterías eléctricas para vehículos, que es uno de los mayores aceleradores, ¿no? Hemos visto cómo la reducción de los módulos de esas celdas
de las baterías van reduciendo a un ritmo vertiginoso, lo que está permitiendo al vehículo eléctrico también tener mucha más tracción. La densidad y los nuevos materiales que sean más baratos en la fabricación de esas baterías, pues también va a ayudar mucho a la penetración de este almacenamiento. Y, por supuesto, las disrupciones tecnológicas que vamos a tener si apostamos por este sector, ¿no? Apostar por este sector no solamente lleva a permitir la integración, sino que nos lleva a ponernos en la vanguardia tecnológica y, por tanto, estar capacitados para absorber esas disrupciones tecnológicas y conseguir llevar la electricidad más barata a los usuarios. A día de hoy, ¿cuál es el reto con el que nos encontramos en el sector? Pues el reto que nos estamos encontrando es que cuando cogemos los escenarios de precios de nuestro modelo, en el que intentamos simular cómo sería el PNIEC objetivo en un escenario de commodities bajo o en un escenario de commodities alto, al final lo que vemos es que los spreads que hay entre esa estacionalidad y los spreads que hay dentro de ese día no son suficientes para llegar a pagar el coste, los LCOS, ¿no? de ese almacenamiento a día de hoy. No tenemos spreads de precio suficientes para pagar la instalación de todas las baterías que son necesarias instalar. Aquí hay un componente muy importante y es que una gran parte del año donde se generarán esos vertidos, ¿no? Y por tanto donde se podría obtener precios muy bajos de la electricidad para alimentar esas baterías, nos encontramos en que también nos reduce los ciclos para poder verter esa electricidad de nuevo a la red. Es decir, como la eólica se concentra de forma anualizada en un periodo muy característico, al final nunca somos capaces de tener 365 ciclos de carga y descarga, lo que también redunda en la necesidad de ampliar las tecnologías con las que vamos a tener que ir trabajando. Por otro lado, hemos hablado del control de frecuencia, ¿no? Y la sincronía del sistema. Analizando un poco lo que ha venido pasando en estos últimos años, nosotros vemos que las baterías y el almacenamiento va a tener un rol importante para mantener o en esos servicios, va a tener un rol importante en esos servicios de ajustes para mantener pues el control de tensión y sobre todo esa regulación primaria que a día de hoy dan las centrales térmicas con generación síncrona y las hidráulicas en su mayoría de forma natural y que a día de hoy no está retribuido, ¿no? Entonces va a haber que sustituir ciertamente parte de esa generación térmica, como vemos en el desarrollo del PNIEC, y para ello pues va a haber que acelerar el rol del almacenamiento, ¿no? Ya vemos que hay una relación directa entre la capacidad de síncrona que tenemos en el sistema y la cantidad de restricciones, el volumen de restricciones técnicas que nos estamos encontrando históricamente en los 3 últimos años, ¿no? Lo que vemos a la derecha es cómo varía la cantidad el volumen negociado en el mercado de restricciones técnicas versus a la cantidad de renovable que tenemos al final del mercado diario, ¿no? O sea, en PWP, cómo varía tras luego meter la capa de restricciones técnicas. En este sentido, pues RTE, el gestor técnico francés, pues ya estaba hablando, acaba de publicar recientemente un estudio en el que pone de manifiesto qué es lo que hay que hacer o qué es lo necesario para que realmente podamos integrar todas las renovables que tenía en marcha el gobierno francés, ¿no? Cómo descarbonizar ese sistema francés a 2050. Entonces, ellos lo que ven o cómo lo están viendo es que al final es necesario ese control de frecuencia y de voltaje que nos aporta la generación síncrona al tener un sistema de corriente alterna, que esa capacidad la están dando, como decíamos, esas centrales térmicas que necesitan hacer girar esos imanes y que esto es necesario para mantener la red estable porque los consumidores, sobre todo los grandes consumidores industriales, sus máquinas están diseñadas para esos 50 hercios nominales
Los generadores también tienen su maquinaria adaptada a esos 50 hercios nominales y variaciones de esos 50 hercios, pues no solamente reducen mucho la vida útil de esos equipos, sino que además pueden llegar a generar, como decía antes Nacho, full trips de disparos de los generadores y por tanto podrían llegar a generar huecos de tensiones suficientes como para tener apagones, ¿no? En ese caso, encima las baterías tendrían un rol más importante para volver a arrancar el sistema. Además, como sabemos, y dando peso a ese rol del transportista y del DSO en esta integración de las baterías, pues sabemos que toda la red de transporte y distribución está pensada para esos 50 hercios y desviaciones de esa frecuencia también van a generar algún problema, ¿no? En ese sentido, lo que dice RTE, oye, lo que estamos viendo es que ahora, al día de hoy, sin integrar el viento y la solar fotovoltaica con baterías, pues lo que tenemos son máquinas que siguen la red, es decir, son capaces de leer la frecuencia de la red, pero no son capaces de gestionarla. En este sentido, ¿qué ven que va a ocurrir en Francia? Pues bueno, que va a haber 3 escenarios. Un primer escenario en el que van a tener, para alcanzar ese 60% de renovables a nivel horario, pues van a necesitar, o sea que en una hora haya 60% de renovables, va a ocurrir solo mientras sean capaces de mantener un 40% de generación síncrona y que aún así van a necesitar ya el apoyo de ese almacenamiento, que para alcanzar el 80% pues van a tener que desarrollarse nuevos servicios de respuesta rápida de frecuencia y que va a haber que hacer esa gestión de la demanda donde se va a incluir esas renovables unidas a baterías y sobre todo esa integración del vehículo eléctrico como parte del sistema de almacenamiento, ¿no? Y para alcanzar niveles de 100% de penetración de baterías, pues bueno, los condensadores síncronos y el grid forming y las soluciones de grid forming a través de renovables pues van a ser completamente necesarias, ¿no? O sea, va a llegar un momento que vamos a tener que pensar en esas inversiones. Como vemos aquí, lo que están diciendo va un poco en línea con el informe que publicó Red Eléctrica en septiembre, creo recordar, de 2020, en el que se planteaba, oye, cuando pasamos el peine del control de frecuencia, nos vemos que vamos a necesitar, como dice RTE, para alcanzar el PENIEC, pues empezar a pensar en ese almacenamiento y en esos servicios de control de frecuencia o cualquier otra solución, ¿no? Como indican, de agregación de demanda. Es decir, las comunidades energéticas van a tener mucho que decir. En este sentido, como lo vemos nosotros, pues hay que desarrollar esos mecanismos de control de frecuencia que vamos viendo que van desde la regulación primaria, como decíamos, que ahora mismo pues bueno, podríamos considerar que se está gestionando desde las restricciones técnicas, pero también, como decíamos, pues la recuperación de esa inercia a través de la banda secundaria, de las terciarias y ¿por qué no?, de esa capacidad adicional de reserva, esa reserva de capacidad a través de baterías, volantes de inercia y aire licuado o aire comprimido, pues son aplicaciones del sistema que sean necesarias, ¿no? Aquí, en un primer momento, lo que estamos viendo son, como decimos, una penetración mayor de lo que es la batería actual, sobre todo de flujo y de un litio, pero a medio plazo, según vayamos penetrando en renovables, pues todas las soluciones deberán de tener su uso, ¿no? Dependiendo en qué mercado de frecuencia estamos activando. En este sentido, una de las cosas que hemos visto con los episodios tras Filomena, en los que claramente hubo un día en el que el fin de semana el precio alcanzó cero, ¿no? Pasamos de esos precios altísimos durante Filomena a precios cero el último fin de semana de junio. Y ahí lo que vimos es que efectivamente en el mercado diario pues puede casarse mucha renovable, pero realmente luego llegas a restricciones técnicas y el gestor del sistema necesita arrancar 7 ciclos combinados en media o incluso el viernes necesita arrancar una central de carbón para mantener ese control de frecuencia. Entonces, en ese sentido, y viendo un poco las hipótesis que decía RTE, pues lo que decíamos nosotros es que cuando nosotros modelamos en nuestro modelo la cantidad de vertidos que se generarían a 2030 de forma natural en el mercado diario, que es por donde estaríamos buscando esos ciclos de carga y descarga de
de las baterías, pues lo que vemos es que tenemos esos 14 teravatios. ¿Qué es lo que ocurre? Que si, suponiendo que no se hace ninguna inversión adicional, es decir, que no, en estos 10 años no se invierte en generadores síncronos, no se invierte en ese almacenamiento adicional, no se mejora la red eléctrica, sino que mantenemos un sistema como el actual, pues si en restricciones técnicas nos moviéramos entre un escenario de 20 y 40% de necesidad de capacidad síncrona requerida, como indicaba RTE, pues podríamos estar en escenarios en que esos vertidos aumentaran a 35 teravatios o a 63 teravatios. Esto pone cifras a la necesidad y al rol como sector que va a tener el almacenamiento en nuestro punto de vista. Es decir, esto muestra la necesidad de acelerar el trabajo para que el almacenamiento ayude a solucionar este problema y que no lo veamos como un problema ratio pico base o spread entre verano e invierno, sino que va a haber otros mercados, otros mecanismos a desarrollar. Como bien decía también la estrategia de almacenamiento, vamos a tener que modificar esos POs, esos procesos de operación para que esto ocurra, porque si no, bueno, pues vemos que con los POs actuales pues podríamos llegar a tener esta situación, ¿no? Que no decimos que vaya a ocurrir, simplemente decimos que es un escenario a valorar, que sin almacenamiento esto podría darse, ¿vale? Y finalmente vemos el problema de control de voltaje, ¿no? Más cuando cuantas más generación distribuida y más la figura de prosumer va creciendo, pues vemos que puede haber disrupciones de voltaje. En este sentido, pues el rol del DSO y de los agregadores de demanda y de las comunidades energéticas, como hemos dicho, van a ser muy relevantes. Y para que estas comunidades energéticas, estos agregadores de demanda, se puedan desarrollar generando esas microgrids o esas smart grids, pues van a tener que apalancarse en el almacenamiento, ¿no? Porque va a ser la forma de reducir las pérdidas, de poder gestionar esos flujos bidireccionales, de mantener el control de voltaje, de gestionar esa reactiva y sobre todo de mejorar la calidad de esa red. Además de, bueno, que una red inteligente pues siempre va a permitir esta gestión del almacenamiento y entonces en ese proceso de digitalización pensamos que esa digitalización y esas redes inteligentes deben de ir de la mano con el desarrollo de esos nodos de almacenamiento, ¿no? Ese sería un poco en nuestra visión de dónde están los retos, qué es el valor que va a aportar como sector el almacenamiento en esta transición. Y sin más, pues os dejo ya ahora con Nacho para ver el tercer bloque. Sí, en este tercer bloque vamos a hacer un pequeño resumen sobre cómo vemos los mecanismos de retribución, porque son análisis que se deberían hacer a futuro para entender cómo hacemos. Hemos visto que existe una necesidad de almacenamiento y es una necesidad de almacenamiento por los distintos motivos que hemos contado, el control de frecuencia, de tensión y también por la gestión de energía y además por sus aplicaciones en la parte de transporte y distribución. Pero claro, existe una señal de inversión, una señal de precio que no es superior a los LCOEs que se están viendo y que en el corto plazo y en el largo plazo también es, como ha comentado Luis, pues no hay una señal de inversión que te fomente precisamente meterte en almacenamiento. A futuro veíamos que los LCOEs de la batería pues estaban en un ejercicio que hacíamos de la batería de ion litio, teníamos como 60 euros de LCOEs, sin embargo los spread pico valle no da. Y esa es la única retribución, por así decirlo, que existe actualmente, porque efectivamente en la parte de gestión de energía, tanto almacenamiento diario como estacional, pues la única forma de retribuirte actualmente es operar en el mercado y arbitrar. Por lo tanto, es una operación de pico valle en el que pues ese pico valle no compensa ahora mismo el precio del LCOS. En cuanto a control de frecuencia, lo que ya hemos ido comentando, pues los servicios complementarios van a ser una parte sustancial y relevante
a la hora de poder ganar esos euros megavatio horas adicionales, pero pueden surgir distintas problemáticas, ¿no? Primero, que hay algunos actualmente que nos están retribuyendo, por lo tanto, pues con eso no podemos contar, aunque en otros países sí que se está desarrollando sistemas o modelos de remuneración que muy parecidos quizá a las restricciones técnicas o algo parecido a la gestión de la primaria, que sí que te pueden incrementar esos ingresos. Y en la parte de secundaria y terciaria, pues efectivamente sí que existen, pero es verdad que según cómo vayan entrando en nivel, habrá que ver el binomio, el equilibrio entre la retribución y el volumen o la competencia. Perdón, Luis, perdón, no se oye. Un segundito, por favor. ¿Sí, me oís? Sí, perdona, he sido yo la que lo he silenciado porque escuchaba ruidos pensando que silenciaba el de Luis y no el tuyo, Ignacio. Disculpa. Vale. No, ¿me oís ahora bien? Sí, se te oye bien. Disculpa. Vale. Los últimos 5 segundos, nada más, por favor. Vale, perfecto. Vale, genial. Muchísimas gracias. Pues lo que decía es que puede haber más competencia, más competitividad en esos mercados, por lo tanto, pueden caer los ingresos que actualmente, por ejemplo, llevamos viendo que los ingresos en restricciones técnicas, excepto en momentos determinados, o los ingresos en los servicios complementarios en los últimos años, pues el valor ha decrecido, ¿no? Entonces hay ciertas incertidumbres alrededor de estos aspectos que pueden poner en riesgo la señal de inversión, que ya de por sí no es muy elevada. Y por último, la parte de la gestión de la tensión. Aquí surgen determinadas oportunidades que son relacionadas con los Smart Grid, los nodos y con las Virtual Power Plants, que efectivamente pueden dar modelos de negocio que te incrementen ese euro megavatio hora para poder conseguir rentabilizar tu inversión. Vale. Pero lo que al final lo que queremos decir es que actualmente no son suficientes los mecanismos de retribución para compensar esos LCOEs. Y desde un punto de vista de la generación distribuida o el autoconsumo, pues se pueden surgir distintos nuevos modelos de negocio que podamos desarrollar, ¿no? Para poder sacar esa rentabilidad al almacenamiento. Al final, cuando valoramos, si pensamos en una valoración de cómo penetrar un nuevo producto o conseguir meter en el mercado un nuevo producto, al final lo vemos en qué tipo de producto, cómo voy a dar mi propuesta de valor, ¿no? Y cuál va a ser los canales a los que voy a hacer. Actualmente estábamos siempre muy enfocados que todas estas tecnologías van a ser, las tecnologías de generación están desde un punto de vista en la propia generación, pero ahora mismo desde hace unos años se están empezando a desarrollar nuevos modelos de negocio, que es abrir nuevos productos y canales. Esos productos, pues básicamente es el almacenamiento con las distintas tecnologías, y esos nuevos canales pues son, por ejemplo, en la parte de la conexión, las comunidades, los agregadores, un servicio de energía as a service, energy as a service, que esos modelos de negocio pues tienen sentido de un tema de suscripción o de renting o leasing, ¿vale? En el que al final desde el operador o el gestor o el propietario al final hace la inversión del CAPEX y luego hace, a partir de una gestión de fee, etcétera, pues consigue tener una rentabilidad y sacar un margen adicional. Coge él, paga el CAPEX, y es un tema de financiación y de dar esa integración en el almacenamiento con las Smart Grid. Luego hay también otros temas de plataforma, de hacer un peer-to-peer trading, y que puede tener mucho sentido con las comunidades energéticas, toda la parte que es vender energía entre usuarios en función de las necesidades de cada uno de ellos. Es verdad que aquí también hay un punto tecnológico que tiene que ir evolucionando, y quizá también un tema de blockchain puede ser una de las palancas relevantes para poder soportar esto. Y quizá esto lo vemos más ahora mismo en un punto de industria o de grandes utilities y de lo que sería grandes consumidores, más que
small scale, ¿no? Y luego surgen otros temas de, pues como, por así decirlo, cartas, líneas como de crédito o abonos en los que tú tengas básicamente un volumen, una tarjeta en el que tienes un volumen de dinero X que según cómo vas utilizando esta energía te lo van descontando y surgen este tipo de oportunidades como si fuese una tarjeta casi de crédito o de abono para poder hacer estos consumos de energía, ¿no? Lo que sí es que vemos es que tanto la media escala o como la gran escala van a ser los grandes players en estos nuevos modelos de negocio y van a ser los grandes motores para integrar estos servicios de almacenamiento al consumidor, ¿vale? Creemos que la utility o los grandes consumidores son los que van a ser el motor a la hora de integrar estos nuevos productos en estos nuevos canales, ¿no? Pero claro, para esto existen algunas barreras que hay que revisar y existen barreras y hay que hacer un estudio sobre cómo eliminarlas o cómo reducir esa barrera. Hay una barrera importante que es básicamente las medidas políticas o los ingresos por servicios complementarios, que ya lo hemos hablado y no voy a centrarme mucho, pero pues que la señal de precio es importante y el tema de la retribución de los servicios complementarios e incluso servicios que ahora mismo no están retribuidos. Luego hay una barrera que es la integración en la red. ¿Cuál va a ser cómo se van a agregar el agregador de la demanda, el rol del agregador de la demanda, cuál va a ser, cómo van a evolucionar las Virtual Power Plants, cuál va a ser el rol del distribuidor y el rol del transportista, qué papel va a tener cada uno de ellos en la implementación del almacenamiento y cuál va a ser, por ejemplo, el impacto del autoconsumo y cómo el almacenamiento va a poder ayudar a la penetración del autoconsumo. Y luego, por supuesto, siempre hay una barrera tecnológica que, como por ahora el almacenamiento sigue siendo más caro que otras alternativas desde un punto de vista energético, que no estamos y no se le está dando el valor o no se cuantifica el valor de otros servicios adicionales. Si lo vemos desde un punto de vista único de energía, entonces sigue siendo más caro. Pues cómo se van a poder desarrollar esas eficiencias, mejorar vidas útiles, temas de mantenimiento o nuevos modelos de negocio que te permitan ese desarrollo tecnológico y que te haga entrar en dinero, si no es por la parte de ingresos, que sea por la parte de reducción de esos costes o incrementar eficiencias. Y finalmente esta era la visión que queríamos daros. Yo creo que aquí hay un punto muy relevante que es vuestra visión y también las preguntas que pudierais tener. Así que, por favor, sentiros libres de hacer cualquier tipo de pregunta, que estaremos encantados de solucionarla. No, al menos intentarlo. Correcto. Seguramente que sí, que vamos, aquí hay mucha gente que claramente técnicamente sabe muchísimo más que nosotros. Entonces, bueno, pues todo lo que podamos responder lo responderemos encantados. Perfecto. Muy bien, Luis Ignacio, muchas gracias por esta excelente presentación. Y voy a abrir yo el fuego de la ronda de preguntas, porque creo que un factor diferencial en esta presentación que habéis hecho es que habéis hablado de energía reactiva y de control de frecuencia y de control de tensión. Bueno, ahí me tira un poco la vena de ingeniero eléctrico, pero ¿cómo veis vosotros el encaje desde el punto de vista de nuevos modelos de negocio, digamos, en ese mantenimiento del funcionamiento de la red desde el punto de vista de control de tensión y de la energía reactiva, ¿no? Porque en el almacenamiento siempre hemos hablado de arbitraje, de comprar barato, vender caro, energía activa, pero el mundo de la energía reactiva, bueno, ahora que se está produciendo esta transformación desde un mundo síncrono a un mundo asíncrono desde el punto de vista de la generación, quizá haya por ahí oculto una oportunidad de negocio para que el sistema siga funcionando. Pero yo no lo tengo claro cómo puede ser su modelo de negocio. ¿Qué opináis? Bueno, ahí nosotros lo que intentábamos poner de manifiesto es que
va a ser necesario esa modificación, ¿no? del modo de operar la red y por tanto se van a derivar nuevas oportunidades. O sea, nosotros en esa transición que es necesaria, esa penetración de renovables, y de hecho en ese sentido creemos que pues PNIEC que es bastante agresivo, va por delante, ¿no? de incluso de lo que podríamos haber querido ver queríamos ver hace 3 años, y creo que acelera esa necesidad, como bien decías, de esto al final, pues la batalla la ganó Tesla, no la ganó Edison, ¿no? Si hubiera ganado Edison tendríamos otra discusión aquí. Pero venimos de un mundo de máquinas rotativas, de imanes, etcétera, y ahora va a ser parte del rol del almacenamiento el dar esos servicios a la red eléctrica y a la distribución. Por tanto, cosas que antes dábamos por sentadas, ese contrato que había un poco entre los grandes generadores y el sistema de yo te garantizo ese control de frecuencia. Y en el pasado hemos visto que realmente sí que se ha retribuido, ¿no? Porque teníamos esos pagos por capacidad, esos pagos por disponibilidad, y entendemos que en el futuro pues ese control de frecuencia primaria se va a tener que retribuir de otro modo, esa banda de secundaria pues va a tener que entrar a abrirse el juego a que las distintas tecnologías de almacenamiento puedan participar, y esa capacidad de respaldo y de reacción que tiene el sistema, que antes veíamos también un poco en el mercado, que justo por la integración europea acaba de desaparecer, ¿no? Pero hasta hace un año teníamos, después del mercado diario y restricciones, pues teníamos otro mercado que era en el que se negociaba esa capacidad de respaldo, en la que tenías que ser capaz de arrancar una central térmica si el operador del sistema así lo requería, ¿no? Entonces, como vemos, si nos ponemos a analizar esos retos de la gestión de la operación del TSO, van a tener que aparecer necesariamente modelos de negocio que vayan asociados a resolver esos problemas que nos planteamos, y claramente, como decimos, si realmente creemos en el rol del agregador de demanda, el agregador de demanda va a tener que integrar ese almacenamiento y por tanto va a tener que tener un modelo de retribución. Entonces, cuando hablábamos de marco regulatorio, el marco regulatorio tiene que dar cabida a estos nuevos modelos de negocio y a estas nuevas formas de retribuir los servicios que da el almacenamiento, entendido el almacenamiento, como hemos dicho, desde la eficiencia energética en los edificios para almacenar energía térmica a través de la bomba de calor, hasta la integración del vehículo eléctrico. Bueno, ¿cuál va a ser el marco para que el vehículo eléctrico pueda beneficiarse de ese intercambio de energía? Hasta los condensadores síncronos, ¿no? Como parte de ese almacenamiento, ¿no? Lo que alguna vez hemos comentado. Bueno, ¿cuál es el rol que tienen las baterías eléctricas en el sistema? Pues parece que cuando llegue el hidrógeno puede ponerse en entredicho. Nosotros vemos que no, que el problema es tan amplio que no va a ser así, sino que van a ser necesarias todas las baterías y que van a ser necesarios distintos modelos de negocio para dar respuesta a todos los problemas que se nos abren por delante, ¿no? Por eso hablamos también de ese sector del almacenamiento, porque pensamos que va a haber distintos modelos de negocio, no va a haber un modelo de negocio para el almacenamiento, y los ingresos van a venir no solamente de esos arbitrajes, sino que van a venir de esa integración sectorial. Y adicionalmente yo creo que uno de los grandes retos que existen aquí es demostrar esta necesidad, porque se ha dejado de hablar, y entonces uno de los grandes retos es el demostrar esta necesidad para que luego el marco regulatorio se construya para poder luego implementarlo. Pero yo creo que uno de los mayores retos precisamente es lo que comentabas, Luis, tú, que se nos está olvidando porque lo dábamos por hecho y ahora va a poder desaparecer. Creo que hay que generar la necesidad de que esto es relevante, y eso es uno de los grandes retos que hay en el corto plazo, en mi opinión. Hola, soy Luis Marquina. Hola a todos, ¿me escucháis? Sí, ¿no? Sí, perfectamente. Sí. Hola, Luis Manuel y Ignacio y Hola, Luis, muchísimas gracias y enhorabuena por la presentación. Yo tengo una pregunta y es, bueno, yo soy presidente de AEPIVAL, que como sabéis es la asociación de referencia y que tiene un enorme contenido y foco industrial, ¿no? Aquí
ligado a los fondos de recuperación, pero al almacenamiento en su conjunto, ¿cómo veis la oportunidad de que sea una gran oportunidad industrial para nuestro país? ¿Cómo la enfocáis vosotros? ¿Creéis que este es un tema en el que va a ser un modelo de negocio que al final toda la cadena de aprovisionamiento va a ser foránea, o aquí tenemos una oportunidad realmente única y excepcional, como nosotros creemos que tenemos, de cara a dar un paso industrial en esta parte de la descarbonización? Gracias. Bueno, ahí un poco lo que veíamos nosotros es que no hay que olvidarse que España es uno de los mayores también fabricantes de vehículos, ¿no?, de la Unión Europea, y por tanto las baterías ya van a tener un rol tremendamente relevante si queremos no perder esas capacidades. Pero además un poco lo que vemos es que hay distintas soluciones, pero las baterías no solamente va a ser la fabricación de esa batería ion litio, ¿no?, donde parece que hay otros países que nos llevan la delantera, sino que va a ser, el reacondicionamiento de dichas baterías para otros usos, ¿no? Y cómo hacemos una gestión eficiente de los recursos, dónde usamos las baterías y para qué. Entonces, nosotros vemos que es una tremenda oportunidad tecnológica, que es una oportunidad tecnológica para la recuperación económica, ¿no?, de la próxima década, y que sobre todo no está todo hecho. Es decir, hay una oportunidad de desarrollar tecnología propia, porque muchas veces damos la batalla por perdida por la batería de ion litio, ¿no?, que venía muy desarrollada y al principio asociada a esos móviles y esos móviles inteligentes, que luego pasó al coche eléctrico y ahora llega al sector energético. Pero es que en el sector energético estamos hablando de la necesidad de baterías de flujo, de baterías sólidas, estamos hablando de nuevas tecnologías de almacenamiento y de baterías. Entonces, pensamos que las baterías van a tener un rol relevante, pensamos que las baterías en ese triple uso, ¿no?, de uso para toda la electrificación, uso para la integración del sector renovable y uso para la movilidad, conllevan una oportunidad industrial tremendamente relevante y que también hay que poner encima de la mesa, y hay que poner encima de la mesa con esa mentalidad de economía circular. Es decir, hay una grandísima oportunidad para la tecnología que llegamos un poco más tarde en el reciclaje, y tenemos que apostar por no perdernos las siguientes carreras que puedan venir derivadas de esa innovación tecnológica, ¿no? Yo, simplemente por apuntar, creo que claramente no solo hay que pensar desde un punto de vista coyuntural el boom que pueda llegar a tener el almacenamiento como instalación de CAPEX, sino que hay que ver todo el desarrollo industrial y económico, tanto directo como indirecto, que puede desarrollar, y que esto puede ser una palanca para implementar efectivamente estrategias de transición justa. Y no solo en la parte coyuntural, cuando digo de coyuntural de instalación, sino también estructural, de incrementar el valor como país y como desarrollo industrial a nivel estructural. ¿Por qué? Porque puedes acercar centros de producción de OEM o incluso de I+D+I. Entonces, creo que hay una oportunidad de desarrollo industrial en esta palanca, que es el almacenamiento, que es importante. O sea, que creo que hay que... Ojo, esto es un ejercicio en el que hay que identificar pues todas las barreras que tienes, regulatorias, tecnológicas, económicas, pero claramente es una oportunidad para el desarrollo industrial de este país, en toda la cadena de valor. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat. Perdón, Luis. No, precisamente voy a decir eso. Vale. Pues hay una pregunta de Héctor Beltrán, de la Universidad Jaume I, y dice lo siguiente: ¿por qué no consideráis las baterías en la aplicación de control secundario de frecuencia? Él considera que en principio podrían parecer perfectamente competitivas en plazos de operación de menos de 15 minutos. Si volvemos a la slide 15, que vuelvo a proyectar. Sí que entendemos que a lo mejor ha habido ahí una pequeña confusión cuando hemos hecho el mapa
tecnologías, pero sí que en la slide 15, como que comentábamos, es que las baterías, como tienen esa capacidad de respuesta, pues sí que lo vemos también para la frecuencia primaria como para la regulación secundaria de esos 15 minutos. O sea, sí que vemos las baterías que pueden tener ese rol. Y como decimos, lo que hay que conseguir es esa integración y ser capaz de dar esa señal a la gente que vaya a desarrollar ese modelo de negocio de poder hacer esa integración, ¿no? Sobre todo vemos que esa batería asociada o hibridada a la generación renovable es donde va a poder tener más sentido para estos servicios de control de frecuencia. Claramente sí que te da, o sea, sí que lo vemos, lo que comentas, sí que lo vemos que sí que, vamos, que sí que es capaz. Bueno, pone que no está incluida, bueno, pues lo veremos y si acaso lo ajustamos. Sí, lo modificamos. Obviamente, porque sí que lo vemos. El único punto es que para incrementar, o sea, para hacerlo realmente tú no vas a poder instalar esa... para dar solo el servicio, ese almacenamiento para dar ese servicio puntualmente, porque necesitas otros ingresos para que el plan de negocio te salga correcto, ¿vale? Entonces puede ser que ahí esté la confusión, pero si no matizamos este punto. O sea, viable desde un punto de vista técnico, claramente que es, lo que pasa es que tienes un problema económico en el que la instalación te sale a un precio tan elevado que tienes que funcionar muchas horas, con muchos ciclos, dando muchos servicios hay un problema de señal de inversión en el tema del mercado diario, intras, etcétera, porque no tienes capacidad para sacar ese eco en el mercado mayorista y los otros servicios complementarios tampoco te retribuyen lo suficiente como para hacerlo. Por lo tanto, sí que desde un punto de vista técnico perfectamente es viable, desde un punto de vista económico instalar o hibridar un parque, pues ahora mismo no te sale. Y esa es la dificultad que tenemos ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las subastas, pues si las subastas hubiesen salido a estos precios es muy difícil que salgan, por no decir imposible que salgan junto con almacenamiento. Entonces, para que salgan almacenamiento, pues quizá habría que hacer o subastas de parques hibridados o subastas ad hoc de almacenamiento, ¿no? Yo tengo otra pregunta, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Vaya, pues mira, la estrategia de almacenamiento yo creo que es muy clara y nosotros realmente hemos felicitado al Ministerio por la claridad y por la contundencia y por la visibilidad que le ha dado al almacenamiento esta estrategia de almacenamiento, ¿no? Sin embargo, hay un punto que nos sorprende y que quiero saber cómo lo valoráis vosotros, y es cierta tibieza respecto a la implantación de mecanismos de capacidad. Digamos que es muy previsible una generación de ingresos por capas de servicios, como estáis planteando vosotros. No habrá un único servicio que alimente, ni siquiera el trading, al que alimente y que dé una rentabilidad suficiente. Serán capas de servicios. Aún así, hay expertos en la materia, entre los que yo no me encuentro, desde luego, que consideran que el mecanismo de capacidad debería ser, además, un elemento que habría que incorporar. Y ahí es donde la estrategia de almacenamiento es más tibia, ¿no? Plantea que tiene que haber un estudio, después de ese estudio y prevé aprobación con Europa, entonces, cuando quizás sería un tema que daría mucha fortaleza sobre todo a la bancabilidad, ¿no? A tener una cierta previsibilidad de ingresos. ¿Cómo veis vosotros la estrategia de almacenamiento como se ha planteado y cómo veis vosotros el mecanismo de capacidad? Si es una figura que creéis que es necesaria en el ecosistema a crear o no. Pues sí, ahí efectivamente el mecanismo de capacidad es una solución que, como hemos hablado, ya se ha usado para esa gestión de regulación primaria, ¿no? O sea, no es, en ese sentido, no es novedosa. El problema que, como bien decías tú, vemos a ese mecanismo y que habría que pensar muy bien su diseño y trabajar y hacer los análisis pertinentes. Pues que como para la generación térmica muchas veces se ha visto casi como un feed-in tariff, ¿no? Desde la Unión Europea pues prefieren esos mecanismos de mercado
y por tanto es donde vemos que ahí va a haber que jugar entre dos bandas, ¿no? Es decir, oye, dentro de los mecanismos de mercado que te plantea la Unión Europea y de la reforma del mercado energético, ¿no? Que como ya hemos hablado, pues con la evolución que ha habido del XBIT, luego con TERREC, con Picasso, etcétera, y con MERI, pues vamos a ir viendo cómo van a ir evolucionando el resto de mercados y en este sentido, cómo se va a poder evolucionar ese mecanismo ese mecanismo de capacidad. Pero al final lo que estamos diciendo es que la hoja de ruta, en ese sentido, creemos que todavía tiene trabajo por aterrizarse. Como muchos de los análisis que también hemos comentado, creemos que está muy bien, creemos que está muy en línea con lo que hemos contado nosotros, tanto del visto de tecnologías, de integración y de medidas, de las 66 medidas que hay que tomar, pero creemos que ahora queda hacer ese trabajo de terminar, seguir desarrollando todos estos mecanismos que permitan no solamente que el business case sea per se sostenible, sino que además, como tú bien comentas, si tengo que hacer grandes inversiones, necesito un banco que me dé ese crédito. Entonces, del mismo modo que las renovables necesitan esos PPAs, necesitan otros mecanismos que hagan que los bancos se sientan cómodos dando ese dinero, fórmulas de mecanismo de capacidad o capacidad o mecanismos, aunque sean de mercado, pero que permitan tener ese descuento de flujos de caja que al final te piden para pagar ese crédito, sean viables. Por tanto, lo que decimos es, tenemos que hacer esa reflexión, tenemos que seguir trabajando en esa reflexión, en ver cuál es dentro de las normas de juego que nos marca Europa, que nos marca ese mercado único energético y integración del sector eléctrico, cuál es la mejor señal de inversión que podemos dar para que las baterías tengan la penetración deseada, ¿no? Del mismo modo que ha ocurrido pues, con otras tecnologías. Cuando quisimos ciclos, pues dimos mecanismos de capacidad. Cuando quisimos renovables, también dimos otros mecanismos. Pues en este caso lo vemos de ese mismo modo. Y creyendo que la hoja de ruta o la estrategia de almacenamiento está muy bien direccionada, creemos que todavía faltan esos últimos metros o pasos por dar para realmente crear este marco, ¿no? Y es lo que creo que el próximo año como sector pues debería de ser bastante prioritario. Sí, yo creo, Luis, que aquí has apuntado una cosa que de trasfondo es muy, muy relevante, que es el mercado actual que tenemos tiene sentido tal y como va a evolucionar las diferentes mix de tecnologías o no, porque puede ser, desde un punto de vista teórico, un mercado, ¿vas solo a un mercado energético de energy only o vas a un mercado que tenga apoyo de capacidad, ¿no? Entonces, creo que ahí está la reflexión sobre cuál es el mejor mercado que tenemos que tener para ese futuro de mix de tecnologías, sabiendo que ahora mismo tenemos unas condiciones de contorno. Tenemos unos objetivos de penetración de renovables, tenemos también unas hojas de ruta que son objetivos también importantes. Tenemos un mercado en el que algunos agentes actuales no son rentables. Entonces, es un mercado en el que claramente necesitas dar la energía, el balance y la firmeza. Entonces, creo que es una reflexión, efectivamente, que en los próximos meses, mejor que en los próximos años, se debería realizar porque va a tener muchas implicaciones a la hora de instalar o de cumplir con los objetivos o intenciones que se tienen en el mercado. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta de Franco Di Persio de Circe, que dice que ¿cómo veis las ventajas de las baterías en cuanto a la velocidad de instalación a nivel de megavatios en pocos meses? ¿Y cómo se compara con otros activos? Bueno, si la comparación es contra un bombeo, pues bueno, la batería siempre en tiempos sale mejor. Aquí creemos que, o sea, la ventaja que tiene de solucionar problemas en poco tiempo, con la capacidad de producción que hay a día de hoy, bueno, ya lo hemos visto en Australia, ¿no? El mejor ejemplo es la capacidad que se ha tenido que disponer en Australia para poner
esas baterías o, bueno, como hablando también, ligándolo un poco a estos mecanismos de capacidad que comentaba Luis, como en Reino Unido, pues ya hay empresas que su único negociado a través de estos sistemas es el despliegue de baterías y lo hacen en tiempos que pocas otras tecnologías van a ser capaces de estar a tiempo, ¿no? De hecho, la instalación es más rápida que incluso la de las baterías de la propia renovable, ¿no? Y aquí hablamos otra vez de la hoja de ruta o la estrategia de largo plazo. Es cierto que somos capaces de instalar las baterías en poco tiempo. Lo que tenemos que ver es si el proceso administrativo también va aparejado en esos tiempos, ¿no? Hay otra reflexión importante de cómo esas barreras administrativas deben de ser ahora aterrizadas para que realmente esa ventaja que tenemos de poder instalar más rápido baterías que un volante de inercia, por ejemplo, se materialice, ¿no? Porque si una batería la puedo instalar en 6 meses, pero el proceso de instalar la batería pues me lleva 2 o 3 años de permisos administrativos, pues al final estamos en tiempo. Las diferencias o la ventaja competitiva en tiempos que tenía esa batería, pues se puede ver reducida, ¿no? Entre otras soluciones. Entonces es importante que el marco se aterrice para asegurarnos que la ventaja que aporta cada elemento del sector que conforma el sistema de almacenamiento, pues se pueda desarrollar. Es decir, quedémonos con lo mejor de cada una de las tecnologías, porque como pensamos que va a haber hueco para todas las tecnologías, creemos marcos que permitan obtener estas ventajas, ¿no? Gracias. Luis Santos, ¿podrías plantear alguna otra pregunta más? Sí, bueno, yo creo que hay una pregunta casi general y transversal a todos estos tipos de iniciativas tecnológicas, ¿no? Que es el rol de la digitalización de la red y de la ciberseguridad, que muchas veces se nos olvida, pero que, bueno, estamos hablando de nuevos modelos de negocio, transacciones peer-to-peer. ¿Cuál veis vosotros que es el rol de la digitalización y la ciberseguridad en las tecnologías de almacenamiento? Pues ahí lo vemos como tremendamente relevante y creemos que en la estrategia, pues bueno, se habla de este punto, pero es donde vemos que hay un reto grande, ¿no? Como sector, la ciberseguridad, de hecho, ya en las redes como tema es importante cuando lo integramos con el almacenamiento, pues para que todas estas transacciones, todo este flujo de información que va a ser necesario, como decíamos, sobre todo cuando nos llevamos más a ese mundo de las smart grids. Las smart grids van a necesitar una digitalización muy potente. Esto nos va a permitir, además, la mayor integración de ese almacenamiento y en todo ese flujo de información va a haber una gran generación de datos, ¿no? Esos datos que encima van a decir cómo te comportas, cuáles son tus patrones, ¿no? Y por tanto la ciberseguridad y que quien use tus datos, ese agregador de demanda, sea sólido en el sentido de que tus datos estén protegidos, pues va a ser realmente relevante. Entonces, toda la ciberseguridad asociada al desarrollo de redes y al desarrollo de esa economía del almacenamiento y esos nuevos modelos de negocio debería estar como una prioridad elevada para que esto suceda, porque ahí hay también, como ya vemos, empresas que se están enfocando en monetizar datos y si los datos se pueden monetizar, pues significa que es un activo que tenemos que cuidar y que tenemos que guardar, ¿no? Si hay una estrategia de monetización de datos, hay una estructura legal para gestionar esta monetización de datos, tenemos que también poner la caja donde se proteja este negocio, ¿no? Entonces, para nosotros es tremendamente relevante que se siga desarrollando esa visión de redes digitalizadas y de redes ciberseguras. Muy bien, muchas gracias. Quizá ya por mi parte, como última pregunta, hubo un momento en el que hablasteis también de los problemas de capacidad en ciertos momentos. Yo creo que aquí hay que hacer un razonamiento acerca del encaje de la oferta y la demanda
y cómo hacemos ese matching en el espacio mediante las redes y en el tiempo mediante el almacenamiento. Pero eso introduce una variable adicional, que es la ubicación del almacenamiento. Es decir, tenemos que pensar no solamente en el ajuste de mercados globales, sino tenemos que pensar también en el ajuste de mercados zonales en función del grado de robustez de las redes y de la ubicación de los equipos de almacenamiento. Bueno, y creo claramente esa es una de las cosas que hay que revisar, porque cuando hablábamos de restricciones técnicas y cuando hablábamos de uno de los potenciales usos, que era diferir, por ejemplo, instalaciones de transporte y distribución, pues claramente hay que verlo desde un punto de vista zonal. Cuando se te generan diferentes restricciones técnicas, por ejemplo, pues quizá tiene mucho más sentido alocar esa capacidad de potencia de autoconsumo, de almacenamiento en una determinada ubicación para controlar precisamente esos picos o picos de tensión y congestiones zonales. Yo veo que claramente esto tiene que tener una componente también en todo ese que ya deja de ser 2 dimensiones, 3, ya empieza a ser casi 4 dimensiones, pero claramente hay una dimensión zonal o de nodo que hay que revisar porque, correcto, esto no va de decir vamos a instalar 12 gigas de aquí a tal, sino es dónde vas a poner zonalmente o en los nodos esos 12 gigas. Claramente hay que hacer, tiene esa otra dimensión. Y además, si queremos, podemos complicar todavía más el problema porque algunas tecnologías de almacenamiento tienen ruedas. Entonces, Correcto. puede haber fenómenos de dinámicas de, oye, estamos Complejas. moviendo ahí vehículos eléctricos que en un momento determinado pueden hacer aportaciones a la red, pero que no son estáticos, ¿no? Correcto. Correcto. ¿Y cuál es el porcentaje de fiabilidad que aporta un vehículo eléctrico, ¿no? Y sobre todo que puede ser uno en un momento dado y otro en otra zona. O sea que claramente ese punto también es bastante relevante, correcto. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Maya, no sé si hay más preguntas en el chat. No, no había más, Luis. Bueno, pues oye, si no hay ninguna otra pregunta, no querría tampoco ocupar más el tiempo de Luis y de Ignacio. Os agradecemos nuevamente el haber compartido con toda nuestra comunidad este trabajo, que pensamos que es muy interesante y que, como os decía, incluso introduce reflexiones nuevas que enriquecerán nuestro documento de visión. Y bueno, agradecemos a todos los asistentes vuestra asistencia. Y os emplazamos a todos los miembros de Battery-Plat pues, a hacer recomendaciones que nos permitan enriquecer nuestro documento de visión y generar oportunidades de colaboración. Muy bien. Gracias. Perfecto. Comentaros que entre hoy y mañana esperamos tener en nuestra página web colgada ya esta sesión, la grabación de la sesión, junto con la presentación. Nada, agradeceros a todos vuestra asistencia y también a los magníficos ponentes.